con una sobreelevación máxima. Entonces, con una sobreelevación máxima de 0.08, entonces, ¿cómo varía el radio mínimo? Entonces, reemplazamos aquí. El radio mínimo es igual la misma velocidad, ¿no? 110, esto elevado al cuadrado, todo esto que divide a 127, que es una constante, y 0.08 más el coeficiente de fricción lateral es igual, o sea, 0.11, ¿no? 0.11. Y vamos a tener que el radio mínimo es igual a 501.45 metros. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando es la misma velocidad de proyecto al disminuir la sobreelevación, ¿qué cosa es lo que tenemos que aumentar? El radio de la curva. ¿Por qué? Porque aquí nos dio 453, bajamos el radio, bajamos la sobreelevación. Entonces, el radio se tiene que aumentar, ¿no? Esa es la conclusión a que llegamos. Ahora alguien dirá, ¿no? ¿Y por qué tenemos que al bajar la sobreelevación, el radio lo tenemos que aumentar para que la curva siga siendo segura, ¿no? Para que haya estabilidad, ¿ya? Bien, ahora, en el mismo enunciado del ejercicio, dice, en un segundo tramo, aquí, en el segundo tramo, dice, la velocidad ahora es de 50, la velocidad de proyecto, ¿no? 50 kilómetros por hora, siendo para esta velocidad la sobreelevación máxima. A ver, perdón. A ver un momentito.
Aló, aló, ¿me escuchan? Sí. Aló, 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 aló. Ingeniero, sí se escucha. Sí, sí. Ahora, cuando la velocidad es en el segundo tramo, ¿no? Dice la velocidad es de 50 kilómetros por hora. La sobreelevación máxima es de 0.08. Entonces, ¿cuál es el radio mínimo? Entonces, el radio mínimo es de ¿cuánto? 50 elevado al cuadrado. Todo esto que divide a 127, 127, la sobreelevación 0.08 más, y para esta velocidad, la fricción, el coeficiente de fricción lateral viene a ser igual a 0.19. 0.19. Entonces, desarrollando aquí el radio mínimo, esto es igual a 72.91 metros. Entonces, ¿qué podemos indicar? Que para una misma sobreelevación, o sea, de 0.8, al aumentar, perdón, al disminuir la velocidad, entonces el radio mínimo también se hace menor. O sea, esa es la conclusión que podemos sacar del primer tramo con este segundo tramo, ¿no? Con una misma sobreelevación, 0.8. Al bajar la velocidad, entonces el radio mínimo también se hace menor. O sea, la velocidad estaría directamente proporcional con el radio. Con el radio. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ingeniero, no sé si sea posible que nos pueda mostrar la parte donde está el enunciado, o bueno, desde el inicio de este Ah, ejercicio, ya, por ya, favor, ya. ingeniero. Ya, ya, ya. No sé si puedan leer ahí. Sí, sí, ingeniero. Dice la velocidad de proyecto del primer tramo de una carretera es de 110 kilómetros por hora. Si a una determinada curva se le asigna una sobreelevación máxima de 0.10, se quiere determinar el radio mínimo para que ella garantice una operación segura, ¿no? O estable.
Si a esta curva se le asigna una sobreelevación máxima de 0.8, ¿cuál es el radio mínimo necesario? Ya hemos visto, ¿no? Ahora, en un segundo tramo de esta carretera, donde la velocidad de proyecto, es de 50 kilómetros por hora, se quiere determinar el radio mínimo de otra curva proyectada, con una sobreelevación máxima de 0.08. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, ya lo hemos desarrollado el ejercicio, ¿no? Ahora, a ver, otro ejercicio. Dice, para un tramo de carretera proyectada con una velocidad de 80 kilómetros por hora, se ha establecido una sobreelevación máxima de 0.10. En dicho tramo, según los alineamientos en dicho tramo, según los alineamientos horizontales,
horizontales, una de las curvas circulares presenta un radio de 300 metros. De 300 metros. Para esta curva, se desea conocer la sobreelevación necesaria y su grado de curvatura. Su grado de curvatura. Bien, entonces, primero tenemos que debemos encontrar que para que estas curvas sean estables, tienen que estar regidas con un radio mínimo. Para esta velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora. De 80 kilómetros por hora. Entonces, vamos a colocar ahora la solución. Dice, el radio mínimo, la fórmula que tenemos, el radio mínimo es igual a la velocidad elevada al cuadrado, todo esto que divide a 127 multiplicado por la sobreelevación máxima menos el coeficiente de fricción lateral. El coeficiente de fricción lateral. ¿Dónde? Entonces podemos reemplazar, ¿no? El radio mínimo es igual a 80 elevado al cuadrado. Entonces, 127, la sobreelevación máxima que está planteando aquí es de 0.10. Y para una velocidad de 80, la fricción es de menos 0.14. Más es, ¿no? Es más, aquí, perdón, es más, 0.14. Entonces, ¿cuánto nos da ese radio mínimo? 209.97 metros. Ese es
el radio mínimo que tiene, ¿no? Entonces, ahora, empleamos la fórmula para la sobreelevación con un radio de 300 metros, ¿no? Un radio de 300 metros. Entonces, la fórmula que empleamos aquí es la siguiente. La sobreelevación máxima es igual al radio mínimo, todo esto que divide al radio normal, multiplicado por la sobreelevación máxima. A ver aquí. Multiplicado por la sobreelevación máxima. Entonces, ¿cuál es el radio mínimo? 209.97. Todo esto que divide al radio normal, 300 metros. Y todo esto multiplicado por la sobreelevación máxima. Entonces, punto 10. Entonces, aquí nos va a dar que la sobreelevación es de punto 0,7. La sobreelevación. Ahora, además pide el grado. Y para encontrar el grado en función del arco, hay que aclarar esto, ¿no? Entonces, aquí el grado es igual a 180 grados por el arco del arco. Todo esto que divide a pi r. Entonces, esto es igual a 180 grados por 1 metro. Aquí el arco, a lo largo del arco se ha estirado la cinta 1 metro. Pi es una constante, 3, 14, 16, por el radio, 300 metros. Lo que el grado, o sea, cuando se estira 1 metro a lo largo de todo el arco, ¿a qué ángulo subtiende? Subtiende a un ángulo de 0 grados, 11 minutos, 27.55 segundos. Ahora, viene lo más importante. Les he comentado anteriormente que estos arcos son
con cuerdas o arcos de 20 metros, ¿no? Entonces, con 1 metro da este valor. Ahora, si el arco a lo largo de este arco, a lo largo de todo ese arco comprendido desde el PC al PT, tomamos 20 metros, entonces esta fórmula del grado se puede convertir 180 metros por 20 metros en forma de arco. Todo esto pi por 300. Esto es igual a ¿cuánto? A 3 grados, 49 minutos, 10.95 segundos. ¿Ya? Entonces, tenemos un grado que se forma cuando el arco es de 1 metro y otro grado que se forma cuando este arco es de 20 metros. Entonces, ¿cuál es la sobreelevación? ¿Cuál es la sobreelevación? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la fórmula que aplicamos ahí es la siguiente. La sobreelevación es igual a la sobreelevación máxima menos la sobreelevación máxima que multiplica a grado 1 máximo menos el grado 1. Todo esto dividido por el grado 1 máximo. Entonces, reemplazamos la sobreelevación. Estamos indicando aquí que la sobreelevación máxima de cuánto está proyectado. Aquí la sobreelevación máxima es de 0.10. Entonces aquí 0.10 menos 0.10 multiplicado por ¿cuál es el grado máximo? ¿Cuál es el grado máximo que hemos encontrado? 3 grados. El grado máximo que hemos encontrado, ¿cuánto es? 3. A ver, antes, lo que nos falta aquí en esta fórmula de la sobreelevación, aquí, en esta fórmula, tenemos la sobreelevación máxima. El grado máximo tiene su propia fórmula. A ver, antes de reemplazar.
el grado máximo es igual a 180 grados por el arco. ¿Qué divide a pi radio mínimo? Pi radio mínimo. Entonces, ¿cuánto hemos encontrado el radio mínimo? Que lo hemos hecho al inicio, 209,97, ¿no? Entonces aquí reemplazamos 180 grados por el arco, aquí de 1 metro. Todo esto por pi, por el radio mínimo. ¿Cuánto hemos encontrado? 209,97. ¿Y esto a cuánto equivale? Equivale a 0 grados 16 minutos y 22,35 centésimas de segundo. Entonces, ahora sí podemos reemplazar, ¿no? Aquí. A ver, aquí vamos a reemplazar. Ya, aquí vamos a reemplazar. A ver, aquí, esto lo voy a copiar nuevamente. La sobreelevación es igual a 0,10, la sobreelevación menos 0,10, que multiplica al grado máximo. ¿Cuánto es? 0 grados, 16 minutos, 22,35 centésimas de aquí, 16, 22, 35. 22,35. Menos el grado máximo, pero con una cuerda de 1 metro, lo que hemos encontrado, ¿no? 0 grados, 11 minutos, 27,55. La fórmula general, ¿dónde está aquí? Aquí, a ver, aquí adicionen, a ver, aquí. Todo esto va a ir al cuadrado, ¿ya? Entonces aquí, todo esto elevado al cuadrado, y en el denominador, ¿cuánto va? El G1 máximo, es decir, 0 grados, 16, 22,35, nada más. Aquí el G1 máximo.
Ya. ¿Y cuánto da ahí la sobreelevación? ¿Cuánto da ese valor? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, Sí, está bien. sí. A ver, otro ejercicio, ¿ya? Dice, se está proyectando una autopista con una velocidad de 110 kilómetros por hora. Una de las curvas horizontales, dispondrá de un radio igual a 1500 metros. 1500 metros. Calcular la sobre elevación necesaria para esta curva si la sobre elevación máxima es de 0.12. Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? La velocidad es de 110 kilómetros por hora. El radio
1500 metros. Y lo que tenemos que encontrar es la sobreelevación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula que tenemos? El radio mínimo es igual a la velocidad elevada al cuadrado, todo esto que divide a 127 por la sobreelevación máxima más la fricción transversal, ¿no? Entonces, el radio mínimo tenemos 110, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto que divide a 127 por la sobreelevación máxima es 0.12. Para 110, el coeficiente de fricción es de 0.11. 0.11. Y vamos a tener un radio mínimo de 414.242 metros. Y la sobreelevación, ¿a qué cosa es igual? Al radio mínimo sobre el radio normal que multiplica a la sobreelevación máxima. Entonces, reemplazando 414.242, todo esto que divide a 1500 y multiplicado por 0.12. Entonces, ¿cuál es la sobreelevación? Es 0.033. 0.33. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? El enunciado, por favor, ingeniero. Un ratito nada más, el enunciado, por favor, ingeniero. El enunciado, ya. Sí, un ratito nada más, por favor, ingeniero. Me faltaba Sí, copiar no hay alguna frase. problema, no hay problema. Aquí está. Ingeniero, gracias. Ya, ya. Ya, a ver, otro ejercicio.
dice lo siguiente. Calcular el radio de la curva circular horizontal a partir del cual la sobreelevación a partir del cual la sobreelevación es igual al bombeo de 0.02 para una velocidad de proyecto de 90 kilómetros por hora y una sobreelevación máxima de 0.12. Calcular la sobreelevación para una curva de 300 metros de radio. 300 metros de radio. Y su respectivo grado de curvatura. Entonces, la parte A. El radio mínimo es igual a la velocidad elevada al cuadrado, ¿no? Que divide a 127, es una constante, la sobreelevación máxima más el coeficiente de fricción. Igual. La velocidad, ¿cuánto es? 90. 127.
que multiplica a la sobreelevación máxima. ¿Cuánto es? 0.12. Y para 90 kilómetros por hora, la fricción, coeficiente de fricción es 0.13. Entonces vamos a tener un radio mínimo de 255.118 metros. Ese es el radio mínimo. Ahora, la parte B. La sobreelevación. La sobreelevación es igual al radio mínimo que divide al radio normal por la sobreelevación máxima. Entonces, el radio mínimo es 255.118 por el radio. Dice cuando el radio se proyecta con 300 metros. Entonces, la sobreelevación máxima es 0.12. ¿Y cuánto da esta sobreelevación? 0.10. Que si queremos expresarle en porcentaje, vendría a ser igual al 10%. La sobreelevación. Ahora lo que pide es su grado de curvatura. El grado de curvatura, ¿a qué cosa es igual? 180 grados por el valor del arco. Todo esto dividido por pi r. 180 por el arco metro. Todo esto pi, ¿qué radio proyectado? 300 metros. Y vamos a tener que el grado de curvatura con el arco de 1 metro, en el centro va a formar un ángulo de 0 grados, 11 minutos, 27.55 centésimas de segundo. Listo. En la siguiente clase ya va a ser puro aforo vehicular. Ya puro aforo vehicular. No sé si habría alguna consulta, alguna pregunta. ¿Todo está claro? ¿Todo se ha entendido? Ingeniero. Ya. A ver, voy a controlar la asistencia. Ya, a ver un momentito.
Bien, entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Listo. Muy agradecido. Ingeniero, gracias. ¿Ya?